Señores, ¿quieren saber qué puede pasar con Uruguay? ¿Cuáles son los efectos concretamente que puede tener la crisis argentina? Esperen tan solo unos segundos, porque hay quien está con nosotros, ya lo hemos dicho, el economista Javier de Aedo, que nos va a dar un paisaje de lo que puede suceder de aquí en más. Tiempo Presente recibe tus mensajes ahora también a través de Facebook. Allí están las entrevistas y todo lo relacionado con el programa. Encontranos por Tiempo Presente. Más comunicación, más Tiempo Presente. Te esperamos. Seguinos. Economista Javier de Aedo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buen día, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Javier, feliz año, Feliz año. Feliz año. Ahora, ¿será feliz año en materia económica o será un año en los altos, tal como de alguna manera está apuntando ya el cierre del primer mes del año? Y va a ser un año que no va a ser fácil, ya se veía venir un cambio de ambiente global con la Reserva Federal que se vuelve a reunir esta semana, tendiendo a ir retirando o desacelerando los estímulos monetarios. Uno debería imaginar un dólar que al cabo del año se fortalezca en el mundo. Brasil, que es una de las economías, como se vio entre mayo y septiembre, que son más atacadas por los mercados en ese contexto mundial cambiante, porque son las que se ven más frágiles y con fundamentos más complicados. Y ahora en lo que más nos importa a nosotros, lo de Argentina, aun cuando a mí me sorprendió ver en el fin de semana artículos provenientes de otras latitudes donde se habla nuevamente del efecto tango que puede afectar otras economías emergentes, ¿no? Sí. ¿Te sorprendió por qué? Porque yo veo a Argentina aislada del mundo, sin tener canales financieros con el resto del mundo, y entonces no imagino que esta Argentina de hoy, a diferencia de la del año 2001-2002, pudiera tener o ser motivo de una conmoción global. Pero bueno, en la medida en que a veces los mercados responden con lógicas que uno no comprende, pueden llegar a asumir que puede afectar de algún modo a Brasil y a alguna otra economía que está en la vuelta. Y bueno, y ahí sí, a través del impacto que pudiera tener sobre terceros países, generar algún tipo de problema más grande, pero yo creo que la principal víctima de lo que pasa en Argentina somos nosotros, en definitiva, ¿no? Claro. Eso es bastante claro, ¿sí? Claro. Somos más independientes que de Argentina que antes, se nos dice. Pero, ¿cuán independientes? A ver, somos, tradicionalmente había 3 canales de transmisión de los contagios o de las malas noticias y también de las buenas desde Argentina. Sí. Uno era el canal financiero, que felizmente ya no lo tenemos presente. Es decir, hoy no hay ningún banco en Uruguay que tenga vínculos con bancos en Argentina, y los depósitos de los argentinos en Uruguay no parecen tener ninguna consecuencia hacia su disminución, y si la tuvieran, nuestro sistema bancario no se daría por enterado, porque los 4.000 millones podrían salir en la tarde de hoy y no pestañeaba el sistema financiero uruguayo, ¿no? Es decir, en ese sentido no hay ningún riesgo de contagio financiero. Los riesgos están en la parte real, en los bienes y en los servicios. Vayamos por partes. En el caso de los bienes, Uruguay, a pesar de haber sido víctima, como otros países en los últimos 2 años, de las restricciones, de los cupos, de las prohibiciones a importar, de los permisos, de las licencias, toda aquella historia de la Secretaría de Comercio que sigue vigente, es decir, ya fue muy afectado en sus exportaciones de bienes a la Argentina. Sin embargo, todavía le exportamos unos 500 millones de dólares por año. Claro. Y ese es un sector que se va a ver afectado ahora con un dólar más alto en Argentina. No es lo mismo entrar en Argentina a 6 que entrar a 8. Bien. Entonces, ahí tenemos una primera fuente de problemas. Aquellas industrias que exportan a Argentina y que por sus características no le pueden exportar a más nadie porque tienen allí, somos cautivos de ese mercado, por la política de sustitución de importaciones implícita en el Mercosur, bueno, esas industrias van a verse afectadas. Bien. Y hay un segundo capítulo. Yo diría, bueno, hay 3, ¿no? También en materia de bienes están las importaciones desde Argentina, que ahora van a venir más baratas, más competitivas, porque van a salir a 8, no a 6.
Entonces van a venir a Uruguay productos alimenticios, básicamente, más baratos que los que traemos desde otros países o los que directamente nos aprovisionamos dentro de nuestras propias fronteras. Entonces, por ese lado puede haber un impacto positivo en los precios, o sea, que bajen algunos precios porque se empiezan a importar alimentos más baratos de Argentina, pero ahí también tenemos el impacto sobre las industrias o la actividad local que va a haber resentido su mercado interno. Claro. Y tercero, el más importante de todos, del cual ya venimos viendo desde los últimos trimestres con la disparada del blue en el año pasado, bueno, la profundización del tema turístico y de compras, ¿no? Menos argentinos viniendo, más uruguayos yendo, y los argentinos que vienen quedándose menos días y gastando menos, y los uruguayos que vamos gastando más. Un panorama que no es fácil. Ahora, vamos al interior de la Argentina. Ya tenemos un panorama de las cosas que puedan ocurrir. Todavía no se sabe bien, además. No tenemos idea, eso es lo peor. Ahí está. Ustedes me quisieron llamar el viernes y sí. yo me desconecté el viernes, sí. Ustedes y otros colegas, sí. porque realmente era imposible hacerse una composición de lugar, y de hecho, en el fin de semana dieron marcha atrás con la principal medida que habían anunciado, sí. que el 35% para los gastos de los turistas en el exterior con la tarjeta. Bueno, eso en el fin de semana lo dejaron sin efecto, ahora quedó simplemente reducido a aquellas personas que quieran comprar dólares para atesorar, o sea, para depositar, y hoy salió una resolución de la AFIP donde dice que si depositan esos dólares a más de un año de plazo, ni siquiera se les cobraría ese 20%. Exacto. Entonces, estamos en una situación en la cual, en los hechos, no cambió nada, porque ¿cuánta gente va a poder ir y acreditar que tiene capacidad contributiva para poder hacerse de estos dólares? Entonces, ¿esos dólares son ilimitados? Evidentemente no, si el Banco Central tiene un problema de reservas. Entonces, en definitiva, la montaña parió un ratón. Sí, se anuncia que en la jornada de hoy se darían detalles mayores con respecto a cómo va a ser la operativa, cuáles son las reglas de juego, pero se teme que haya negativas online para claro. las adquisiciones en materia de moneda norteamericana. Me sorprendió enormemente esa información, además, Javier. Por ejemplo, que si las personas que quieran pasar de la moneda argentina a la moneda norteamericana para adquirir un bien mueble, por ejemplo, no un apartamento, una vivienda, lo que sea, no lo va a poder hacer, salvo que justifique los ingresos, que es una manera de tener que justificar el dinero que desea cambiar. Es decir, si mi primo me presta... Si mi primo me da la plata para comprarme un apartamento, mi primo también va a tener que justificar. Claro. Es un procedimiento muy pesado, ¿no? Exactamente. En definitiva es tratar de dar una señal a los mercados de que se abría algo, pero en los hechos no se abre prácticamente nada. Yo creo que ellos quisieron dar un golpe de expectativas diciendo, miren, ya llegó a 8, que es lo que nosotros nos parece razonable, ya ha convergido al nivel razonable, y con alguna señal de humo querer transmitir algo, pero esas señales sin un sustento real, importante, convincente, pueden ser contraproducentes. Claro. Una devaluación sin plan es echarle más leña al fuego. Esto mismo, anunciado en un contexto de mire, vamos a crecer la cantidad de dinero al tanto por ciento, la meta de inflación va a ser tanta, el sustento fiscal es que se recortan tales gastos, se aumenta tales impuestos, esto suma tanto, en fin, de ese modo podría ser creíble, pero claro. Solamente una devaluación sin todo lo otro es echarle más leña al fuego. Yo quisiera saber quién se anima a pronosticar cuánto va a valer el dólar el viernes. Sí, totalmente. Yo no me animo. Y si me decís, mirá, te doy un más o menos 10% de margen, yo no sé si me animo. ¿Cuánto va a valer el oficial el viernes que arranca la semana en 8? Sí. ¿Cuánto va a valer? Y el blue que cerró el viernes en 11.70. ¿Cuánto va a valer el viernes? Yo no me animo a dar un número. O sea, una semana es larguísimo plazo en Argentina. Sí, sí. Javier, se dice que el blue va a quedarse quieto hasta que se sepa bien cuál es la definición, ¿verdad? No sé por qué, si yo hoy estuviera en Argentina y fuera argentino, después de esto del fin de semana, yo diría, 11.70 no es barato. Claro.
Claro. Entonces, el viernes, porque era una incertidumbre, no había precios ni para los televisores el viernes en Buenos Aires. Sí. Porque todo el mundo estaba en una incertidumbre muy grande. Para los pasajes, es decir, las agencias de turismo han dejado de vender pasajes por 72 horas, es decir, exacto, que vence el próximo martes. Jorge, es decir, automóviles, electrodomésticos, perfumería y cosméticos, pasajes, viajes al exterior, todo eso está congelado. Claro. Nadie sabe cuál es el precio al cual va a tener que reponerlo después cuando lo vende. Claro. Ahora, estaba leyendo ayer, por ejemplo, cuáles son los elementos que para un argentino y para todos los que estamos mirando la realidad argentina, porque de alguna manera nos alude, son los más importantes que surgen a partir del día de hoy. El primero, el valor del dólar real y el nivel de las reservas. El segundo, el control de la inflación tras la devaluación. El tercero, las pujas en las negociaciones salariales van a ser brutales. Y la mayor ahora, la primera, la que ya que viene, tiene que ver con la enseñanza. Comienzan las clases en pocas semanas y hay que acordar con todos los niveles que tienen que ver con la enseñanza en la vecina orilla. El cuarto, las deudas de las provincias en dólares, algunas son gigantescas. El quinto, las tasas de interés y la actividad. Y el sexto, las dudas en torno a los acuerdos de precios que ha habido hasta el momento. ¿Cómo se sostiene un edificio así? Y tú mencionaste 5 de los 6 casos que mencionaste tiene que ver con el tema de espiralización de precios. Todo, excepto lo de la deuda de las provincias, que es un tema fiscal, pero también el efecto tipo de cambio real está influyendo en él, pero los otros 5 casos son todos temas de precios, y cuando entra esta incertidumbre y esta carrera de precios en una economía descontrolada, sabemos una cosa: en medio del caos el que gana la carrera es el dólar siempre. Sí. Eso lo sabemos. Así como cuando se estabiliza una economía está sólida y sana, el que pierde la carrera es el dólar, es el precio que menos sube o el que más baja. Bueno, cuando empieza este descontrol, el dólar es el que gana la carrera. Entonces, lo que tenemos que ver desde Uruguay es que Argentina, que ya venía barata para nosotros, va a estar a partir de ahora más barata que antes y por un largo tiempo. ¿Y qué pasa con el dólar en Uruguay, Javier? El dólar en Uruguay, yo no creo que haya un contagio, por lo que yo decía antes, por el tema financiero. Es decir, no hay un tema de... salvo, ¿por qué van a cambiar de portafolio los agentes económicos y irse de pesos a dólares si anticiparan que el gobierno va a hacerlo? Pero el gobierno, ¿por qué lo va a hacer? Es decir, no podemos seguir al vecino loco, no podemos poner un dólar que nos ponga a nivel del blue. Sería una cosa de locos para nosotros, un suicidio de la política económica. Entonces, en casos como este, hay que bancarse la situación, como la bancamos en la segunda mitad de los 80, como la bancamos hasta que pudimos a principios de la década pasada. Entonces, no podemos cambiar de liga. Nosotros jugamos en una liga que juegan todos los países normales del mundo. Tenemos un vecino que es anormal, no podemos anormalizarnos por ellos. Entonces, hay que bancar la situación, nos va a afectar a nivel de actividad, nos va a afectar en empleo, posiblemente algunos sectores lo van a sentir más, pero bueno, nosotros tenemos que en todo caso saber que estamos en otra liga, y en esa liga también están pasando cosas, porque en Brasil están 240, 241. Sí. En todo caso, yo diría que aquí se va a mover más en la medida en que se mueva en Brasil. Ajá. Más de lo que pase con Argentina. ¿Y te parece que Brasil va a quedarse quieto en materia de evaluación? Y depende de vuelta del famoso efecto tango de que se está hablando a nivel global. Si eso cunde, realmente Brasil va a ser de las primeras víctimas, digamos. Entonces quizá en algún momento en vez de 2.40 estemos hablando de 2.50. Bueno, si eso es así, seguramente aquí no vamos a estar hablando de 22 sino de 23. Claro. Pero digo, en ese orden de magnitudes es que tendríamos que pensar. Claro, además tenemos que pensar que frente a estas dificultades los problemas de Uruguay con Argentina no van a ser fáciles de solucionar. Allí hay una mezcla de economía, pero también de política fundamentalmente. Sí. No hay todavía pactada una reunión entre Mujica y Cristina Fernández en Cuba. Cristina Fernández llegó ya a Cuba este fin de semana.
muy con perfil bajo, como la ha caracterizado. Jorge, ¿qué podría sacar Mujica de una reunión con Cristina, que en este momento parece que está fuera de ambiente? Eso es verdad, pero la situación, por ejemplo, de los puertos uruguayos, ¿cómo...? Claro, sí, es horrible, pero yo no imagino que Mujica pueda obtener nada productivo en una reunión con Cristina Fernández cuando ella parece que está en otra sintonía, digo, no sí, parece involucrada en los temas. Sí, ¿no? Sí. Y el canciller también de Argentina es realmente infranqueable, ¿no? Es una situación compleja. Sí, el amigo Timerman. Sí. Pero bueno, es simpático, qué simpatía que tiene, es muy simpático. Más parecido al personaje de La Nata. Sí. Al economista Javier de Aedo, hay algo que no te pregunté que me parece importante transmitirle a la gente, es decir, en el Uruguay debemos conservar la calma por ahora. Esa es lo que me parece el primer mensaje que nos envías a todos, ¿verdad? Sin ninguna duda, decir de vuelta, y esto lo dijimos algunas veces en tu programa el año pasado, nosotros no tenemos que asociar esta situación de Argentina con la que recordamos más de hace 12 años. Tenemos que asociar esto con lo que pasó en los 80, en particular en la segunda mitad de los 80, cuando el plan austral, cuando aquella inflación alta, cuando aquellos planes que duraban lo que un lirio, porque nunca tenían un sustento ni estaban bien diseñados, toda aquella época de Alfonsín, que tú recordarás también, claro, que fue tan buena desde el punto de vista político, con la apertura, pero fue tan nefasta desde el punto de vista de política económica, con aquella hiperinflación que lo terminó echando antes de tiempo al presidente Alfonsín. Entonces, bueno, tenemos que recordar más bien ese tipo de situación, ¿no? La Argentina de la mitad de los 80 para fines de los 80, más que la del 2001-2002, que no tiene nada que ver con eso. Claro, me acuerdo cuando la crisis de Alfonsín, una frase del por entonces presidente Sanguinetti, que decía que los presidentes, más allá de tener un ministro de Economía que sea muy importante y que sea la clave de la orientación económica, los países tenían que tener presidentes que supieran algo de economía, que tuvieran un leve conocimiento, ¿verdad? Y esto parece claro, ¿no? En algunos países que han tenido profundas crisis. Bueno, el tema de Alfonsín era que se decía que políticamente era formidable, pero económicamente era una persona voluntarismo, un puro voluntarismo. Sí. Con un desconocimiento total de las reglas económicas que existen en el mundo, ¿no? Tal cual, de acuerdo. Bueno, Javier, vamos a ver qué pasa, Bueno, la seguimos en cualquier momento, quedo a las órdenes. Te agradezco mucho, te doy un abrazo, Feliz año de nuevo, Chau. Chau.